El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola, soy Eduardo Hernández y estas son las noticias más importantes de este viernes 9 de octubre. Mucha atención, confirma en Blue Radio el ministro de Salud que el INVIMA estudiará hoy la posibilidad de que se empiecen a vacunar a los niños en Colombia a partir de los 3 años. Sería una vacunación que se daría entre los 3 y los 11 años, en principio con la vacuna de Sinovac, pero no se descarta que puedan entrar otros laboratorios. Depende de varios temas. Un tema fundamental es el consenso de expertos. Otro es que el INVIMA nos autorice el uso de la vacuna para uso en niños. En este caso será de 3 a 11 años. Y con base en eso estaremos tomando una decisión. La verdad queremos tomarla lo más pronto posible. Y sobre estos temas del COVID-19 llamó la atención un pronunciamiento del Departamento de la Función Pública, que es la entidad que establece las reglas del juego para los funcionarios del Estado. Ha dicho que no pueden trabajar desde el exterior o desde otra ciudad que no sea en la que vivan, de acuerdo con este concepto que habla sobre el teletrabajo. Dice que la virtualidad puede mantenerse mientras siga la emergencia sanitaria. En otras noticias, el ministro Diego Molano anticipó lo que será su defensa en un debate de control político al que fue citado por el bombardeo en el Chocó contra el campamento de alias Fabián, donde había 4 menores de edad, entre ellos un niño de 13 años. Molano dijo que fue un bombardeo legítimo, válido y que la responsabilidad en realidad es del ELN, que es el que está reclutando menores de edad. Una operación contra alias Fabián en la mitad de la selva, planeando una actividad terrorista, es legítima, es válida para una fuerza pública y hay que aplicar el uso proporcional de la fuerza y respete el derecho internacional humanitario. Aquí los que reclutan a los menores de edad para cometer actos terroristas son ellos, y al Estado y a la fuerza pública le corresponde actuar con todo el uso proporcional de la fuerza para impedir y truncar esas amenazas de expansión que pueden infligir más daño. El senador citante a este debate es Iván Cepeda, el senador del Polo, que está diciendo que este último bombardeo contra alias Fabián, sumado a lo que ocurrió en su momento con el bombardeo contra Gentil Duarte, que dejó 12 menores de edad que habrían muerto en el barco de ese bombardeo en el Guaviare, pues demostraría que podría existir allí una política sistemática en cuanto a estas operaciones militares. Así que estamos probablemente ante una práctica que se realiza de manera habitual. Por esa circunstancia voy a llamar a control político al señor ministro de la Defensa, quien, hay que recordarlo, frente a un hecho similar hace algunos meses, dijo que los menores de edad son blanco legítimo, puesto que son máquinas de guerra. Esa fue la expresión que utilizó, utilizadas por los grupos armados ilegales. Sin lugar a dudas, se requiere condenar de manera vehemente el reclutamiento, pero también el hecho de que se estén haciendo operaciones indiscriminadas por parte de las fuerzas militares, y por eso, repito, llamaré al ministro a rendir cuentas ante el Congreso de la República. Hubo una nueva crítica del presidente Iván Duque a Nicolás Maduro por el proceso de reapertura en la frontera. Para el mandatario colombiano, la invitación a los empresarios a invertir en Venezuela son cantos de sirena. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio. Que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándole sus casas, en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Que fue el dictador el que expulsó el servicio consular y el que tomó la decisión de cerrar de manera abrupta una frontera. Nosotros la reabrimos el 2 de junio y nosotros vemos con buenos ojos la presión que ha ejercido la resistencia democrática, la que ha ejercido el pueblo de Venezuela, que quiere tener sus libertades económicas. Y a pesar de que se había anunciado desde el lado venezolano que hoy podría empezar a habilitarse esa frontera colombo-venezolana, pues en las últimas horas estuvo el defensor del pueblo Carlos Camargo en esa zona fronteriza. Dice él que no ve la logística necesaria para que esto se pueda poner en marcha, por lo menos en el corto plazo. Hemos podido verificar directamente que no es cierto, como mencionan desde el lado venezolano,
que haya una reapertura de este puente y del puente internacional Francisco de Paula Santander. Corroboramos que persisten las vulneraciones a los derechos de los ciudadanos en los pasos fronterizos y que pese a que desde Venezuela se anunció una supuesta reapertura de la frontera, retirando los obstáculos que habían instalado en el puente Simón Bolívar, solo se está permitiendo el paso para estudiantes y personas con dificultades de salud o calamidades familiares. De modo que las restricciones persisten y esto sigue obligando a los ciudadanos a transitar por las trochas ilegales, por las que les cobran 50.000 pesos por trayecto. Hoy comienza la semana de receso para los colegios del país y hay un llamado que le está haciendo Avianca a la Aeronáutica Civil para que ayude a descongestionar los aeropuertos en Colombia, porque dicen que particularmente en el aeropuerto del Dorado le están concediendo la posibilidad de volar a vuelos privados en momentos de demasiado pico, en las horas pico en el aeropuerto, y eso está generando congestiones hasta de 2 horas. Están pidiendo que para esta semana de receso, cuando se prevé haya un aumento de los viajeros, pues esta situación se pueda solucionar. También hay que tener en cuenta que hay algunas vías esta semana con problemas. Caso de la vía entre Bogotá y El Llano y Villavicencio, que tendrá unos cierres nocturnos durante los próximos 7 días por cuenta de los derrumbes, y la construcción del viaducto de Chirajara, aquel que colapsó hace ya algunos años, y también los problemas que está teniendo la vía entre Bogotá y Medellín, porque resulta que por varios derrumbes esa vía va a mantener también unos cierres nocturnos, va a mantener unos pasos restringidos y muchas complicaciones por cuenta de las lluvias. Al menos 8 conductores de aplicaciones de transporte en Bogotá denunciaron que los delincuentes les roban el carro, les roban las pertenencias, el celular y demás, y después los llaman para extorsionarlos, para pedirles rescate por aquello que se han robado. Y todo esto tiene que ver con los casos de inseguridad que se han presentado en las últimas horas en la capital del país, pero también en otras ciudades, y esa es la razón por la cual el gobierno anunció que la semana entrante va a radicar el proyecto de reforma a la política criminal del país con mensaje de urgencia. Todo esto con el propósito de evitar que los reincidentes investigados por homicidio, por hurto, entre otros, queden en libertad, que hace parte, recuerden ustedes, de esas propuestas que le hizo la alcaldesa Claudia López al gobierno nacional, particularmente al presidente Iván Duque, para poder enfrentar esa impunidad, que es algo de lo que se están quejando los diferentes mandatarios en el país. Escuchamos al ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Creemos, Rocío, que esta semana finalmente va a salir para poderlo presentar al Congreso de la República como proyecto de ley con mensajes de urgencia y tratar de nosotros de aliviar un poco tanto problema que está presentando. Queremos aumentar las penas frente al hurto simple, frente al hurto calificado, frente a las armas traumáticas o armas de fogueo, entre otras. El poderoso narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador, conocido también como el Pablo Escobar dominicano, será procesado por homicidio después de haber asesinado a golpes a un extraditable colombiano con el que compartían celda en la cárcel La Picota de Bogotá. Unos hechos que están siendo investigados, pero en los que también estarían involucrados otros internos. Salió del Ministerio de las TIC Walid David Jalil, el último funcionario de confianza de la ex ministra Karen Abudinen, involucrado en el escándalo de conectividad de centros poblados. Por ahora lo va a reemplazar un asesor del ministro Nicolás Almeida. El Consejo Nacional Electoral fijó los límites de los gastos para los candidatos a las curules de paz o a las curules que se les asignarán a las víctimas. Según sea el censo electoral, los gastos podrían ir entre los 750.000 a los 1.346 millones de pesos. Y por supuesto cerramos con información deportiva que tiene que ver con la Selección Colombia, que consiguió un punto muy valioso en su visita a Uruguay en Montevideo. El partido quedó 0-0 con una posibilidad clara que desperdició el delantero Duván Zapata. Escuchemos al técnico Reinaldo Rueda y su análisis del partido. Bueno, creo que siempre venir a Uruguay es un partido difícil por las características del rival, por el estilo de juego del rival, por lo competitivo que es Uruguay siempre, fiel a su estilo, aparte de la gran calidad de sus jugadores y el gran trabajo. Y Colombia, pienso que a pesar de que le costó, como dije anteriormente, los primeros minutos, reaccionó.
Colombia no se vio bien en los primeros minutos. Uruguay tuvo muchas oportunidades de anotar, nos salvó David Ospina y también nos salvó el propio Luis Suárez, uno de los grandes goleadores del mundo, que terminó desperdiciando un gol, así como el de Duván Zapata en el segundo tiempo, pues él lo desperdició en el primer tiempo cuando estaba solo frente a la portería. Wilmar Barrios, que es volante de marca de la Selección Colombia, habla sobre el esfuerzo que tuvieron que hacer los jugadores para conseguir este punto. Gracias a Dios se pudo mantener el 0 y bueno, por ahí con la sensación de que se pudo haber ganado en el segundo tiempo, haber sumado de visita, que es muy importante en esa eliminatoria, pero bueno, el punto va a ser muy importante siempre y cuando ganemos en casa y que sumemos frente a Brasil, frente a Ecuador. Pienso que el punto va a ser de oro siempre y cuando en casa estemos, ojalá pueda sumar de 3 cada partido. A Luis Suárez de Uruguay le anularon un gol porque estaba en fuera de lugar. A pesar de que inmediatamente lo marcó el juez de línea, también la jugada fue revisada por el VAR, que terminó ratificando la decisión. Sobre esto habla el técnico de la selección uruguaya, Oscar Washington Tabárez. Esa primera media hora, de que el equipo entró asumiendo un protagonismo, estuvo equilibrado, recuperó mucho la pelota y enseguida se fue a campo rival. Conseguimos situaciones, inclusive un gol anulado que no debe haber sido fuera de juego, obviamente, pero no lo vi, no tengo ninguna repetición, vamos a decir, los motivos de no conseguir acumular las situaciones suficientes para que estadísticamente den la posibilidad de convertir goles, no son, vamos a decir, evidentes. El próximo rival de la selección Colombia será la selección de Brasil. El partido, recuerden, será el próximo domingo a las 4 de la tarde. No podrá estar Juan Guillermo Cuadrado con la selección Colombia por acumulación de tarjetas y será quizá uno de los partidos más duros contra una selección de Brasil que ya se clasificó al Mundial, pase lo que pase. Además tiene un puntaje perfecto, ni siquiera le han podido empatar a la selección brasileña, así que será sin lugar a dudas un partido de enormes desafíos. Recuerde que puede ampliar todas estas noticias en blurradio.com. Escucha este y todos los programas de Blue Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.